Las leyendas de fantasmas o apariciones de entes que andan penando en este mundo siempre me han causado demasiado terror. Recuerdo que de joven, cuando mis amigas y yo hacíamos nuestras pijamadas, ellas contaban cuentos espantosos que me hacían morirme de miedo. Para serles sincera, yo siempre preferí las historias para niños y por eso estudié para educadora. Después de graduarme, al poco tiempo empecé a trabajar en una guardería de mi ciudad, en donde decía que sucedían cosas extrañas. Ya no era una chiquilla y esas historias de fantasmas decidí no tomarles importancia. Sin embargo, la horripilante experiencia que viviría en ese lugar me haría cambiar de opinión. Se decía que en esa guardería antes había existido una escuela. Aseguraban que en el desván del viejo edificio que se usaba de almacén, las cajas volaban, los cajones se abrían solos y las cortinas se agitaban de repente. Me negaba a creer en esas historias terroríficas que me resultaban descabelladas. Pero comencé a pensar diferente cuando un día, estando sola en el ático, tuve la sensación de que alguien más me acompañaba. Al sentir esa extraña presencia me llené de miedo y un sudor frío me recorrió por todo el cuerpo. Era cierto lo que la gente contaba, y en cuanto pude abandoné aquel tenebroso lugar. Los días pasaron y varios de los niños me dijeron que por los pasillos de la guardería veían deambular un anciano. Eso me desconcertó más, pues allí trabajábamos solo mujeres. Quise tranquilizarme, pero de nuevo fui testigo de más hechos paranormales. El espíritu seguía dándonos muestras de su presencia, pues una mañana mis pequeños y yo vimos una sombra que pasó junto a nosotros dejándonos muy asustados. Una noche de brujas. Una de las niñas comenzó a gritar cuando pasamos cerca del ático. Al preguntarle qué le pasaba, me dijo que había visto a un viejo muy feo y arrugado que le sangraba su cara. Sin pensarlo más, la tomé entre mis brazos y corrí como loca con ella hasta la cocina. Tenía que salir de aquel lugar maldito si es que quería salvar a la pequeña, pero de pronto una mano muy fría me sujetó del hombro impidiéndomelo. Pensando lo peor, volteé aterrorizada y descubrí a un grupo de niños disfrazados de horribles monstruos que sonreían y cuchicheaban. Yo, aún muerta de miedo, intenté serenarme, pues ellos solo querían tomarse una foto en la noche de Halloween. Al mirar la fotografía encontramos algo horripilante que nos dejó pasmados. Junto a los niños se veía a un anciano de rostro arrugado y sangriento que sonreía de manera perversa. Estábamos tan aterrados que decidimos salir de ese lugar, pero las puertas no se abrían, y fue cuando me di cuenta que faltaban 2 niños. Entonces regresé a buscarlos y alcancé a escuchar sus gritos de auxilio que llegaban desde el ático. Llena de miedo me encaminé al desván y al acercarme escuché sus lamentos acompañados de ruidos extraños. Con un poco de valor empujé bruscamente la puerta y lo que miré me hizo soltar un grito desgarrador. Allí se encontraban los 2 pequeñitos en un charco de sangre. El viejo maldito los había torturado rompiéndole todos sus huesos. Me pareció ver un par de guiñapos de los cuales solo quedaban los rostros de sufrimiento. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Me sentía tan triste y quería abandonar aquel lugar para tratar de olvidar, pero cuando me disponía a hacerlo, noté un mensaje macabro en la pared escrito con sangre que decía: necesito a 2 almas inocentes para descansar. No pude más y me desmayé. La gente cuenta que hace tiempo un conocido coronel en ese lugar fundó una escuela, pero después fue asesinado vilmente. Se dice que también lo enterraron ahí mismo y se cree que desde entonces su espíritu penaba. Aunque todavía trabajo allí, estoy pensando seriamente en abandonar a este sitio, pues estoy segura que he escuchado las voces de los 2 niños muertos y también he mirado sus siluetas. Muchos dirán que estoy paranoica. Quizá es así, pues en mi mente todavía están grabadas las caritas de los pequeños sufriendo y el fantasma del viejo arrugado que los mató. La única verdad es que es un lugar maldito y ya no quiero estar ni un minuto más en la guardería del horror. Muchas gracias.
Las experiencias paranormales son muchas veces descritas como algo aterrador y no se equivocan. Sin embargo, la mayoría de la gente espera ver un fantasma u observar cómo algo levita por sí mismo. Pero yo pienso que la incertidumbre y el suspenso sin alivio es mucho más terrorífico que ver algún ente. Por lo menos de esta forma sabes a qué te enfrentas. En mi caso no fue así. La experiencia que les contaré me dejó marcada y por mucho tiempo. Siempre la recordaré como lo más terrorífico de mi vida. Esto aconteció ya hace 12 años, cuando yo tan solo tenía 17. Mis padres estaban separados y en aquel tiempo yo iba constantemente a la casa de mi papá a visitarlo. Él vivía en un pueblo donde no había más de 300 habitantes en el estado de Chiapas. Aún así, mi padre vivía en un rancho a las afueras de dicho pueblo, aproximadamente a 10 minutos de distancia. Las leyendas y mitos de carácter paranormal son comunes en aquel pueblo, y muchas personas dicen haber visto toda clase de criaturas en sus lindes y fronteras, desde duendes y hadas hasta brujas y nahuales. Yo, a pesar de creer en todas estas historias, jamás fui testigo de una hasta ese punto. Siempre que tenía que ir a visitar a mi papá, rogaba porque no me tocara vivir nada de índole paranormal. La casa de mi padre carecía de luz eléctrica y por eso le tenía un especial temor a todo su rancho, ya que llegada la noche era casi imposible vislumbrar algo en el exterior. Aparte de esto, la neblina densa era muy frecuente en aquella región y eso no hacía más que empeorar las cosas. En todas estas ocasiones que visité a mi papá, dormía en una de las habitaciones de la planta alta, la cual tenía el techo de lámina, y esto hacía que escuchar los ruidos de la noche, ruido de insectos y los aullidos de los perros a lo lejos fuera algo muy sencillo. Por eso una vez entrada la noche intentaba no levantarme para nada, incluso pasada las 8 de la noche evitaba ir al baño. Mi papá me contaba que muchas veces la gente afirmaba ver al mismísimo diablo deambular por aquella zona y provocaba que la mayor parte del tiempo me la pasara vigilando por todos lados, implorando no ver nada ni a nadie. Sin embargo, una de esas noches en las que fui de visita me preparaba para dormir. Mi padre me dio las buenas noches y se fue a su habitación, que está en la planta baja de la casa. Intenté conciliar el sueño, pero de pronto me di cuenta de que ese día en especial hacía un frío como ningún otro. Me abrigué con 2 cobertores y calenté mis piernas abrazándolas. Aún así, el frío era demasiado. Estuve a punto de pararme para buscar algo más con que calentarme, pero justo en ese instante comencé a escuchar un tintineo que iba incrementando de intensidad a cada momento. Era un objeto de metal que golpeaba una superficie rocosa estruendosamente. No sabía qué provocaba ese ruido y traté de darle una explicación. Llegué a la conclusión que se trataba de la cubeta que usábamos para sacar agua del pozo de roca que había en el patio. Pero aquello era sumamente extraño, ya que dicha cubeta era bastante pesada y por los golpes que ahora se escuchaban parecía que alguien la azotaba furiosamente contra la roca. Había algo en el ambiente que me daba una mala sensación, como cuando sientes que alguien o algo te está observando. Para este punto ya me encontraba bastante asustada e intenté pensar que solo se trataba del viento que esa noche soplaba bruscamente. Razoné que todo estaba en mi cabeza. La cubeta seguía azotándose cada vez más constante. No podía creer que mi padre no se levantara con semejante ruido. Me asomé por la ventana para ver si lograba divisar algo, pero la niebla y la oscuridad no me lo permitían. De pronto otro sonido se unió al ya mencionado. Esta vez se trataba de algo que corría, pisadas muy rápidas parecidas a las de un perro, aunque algo distintas, como si corriera mucho más veloz, se escuchaban afuera recorriendo todo el perímetro de la propiedad. Entonces pensé que se trataba de algún animal que pasaba por ahí, ya que esto era perfectamente normal en esa región, pero era extraño que llegaran a esas horas de la noche. Nuevamente traté de no pensar demasiado en ello y calmarme, pero de repente aquel sonido de pisadas corriendo empezó a escucharse dentro de la casa. No era posible que aquello se hubiese metido tan fácilmente, ya que mi papá siempre cerraba con candado todas las puertas y ventanas, pero sin duda alguna aquellas pisadas se escuchaban en el corredor de abajo. No sabía qué hacer en ese momento. Mi curiosidad me decía que fuera a ver para así darme cuenta de que era alguna clase de animal que encontró por dónde meterse, pero mi instinto me decía que no lo hiciera.
Podría ser un animal simplemente, pero ¿y si no lo era? ¿Y si era algo más, algo desconocido? El sonido se acercó más hasta que estaba segura que fuese, lo que provocara ese ruido, ahora se encontraba por fuera de mi puerta. Yo me senté de un brinco y tomé mis cobijas para juntarlas contra mí. La incertidumbre me carcomía. No sabía lo que había ahí afuera. Podría ser cualquier cosa, sin embargo, el sonido no sonó más y eso me daba más miedo aún, pues no sabía dónde se encontraba aquella cosa. Empecé a mirar a todos lados llena de miedo. Esperaba ver en cualquier momento emerger algo horrendo de la oscuridad, pero pasaron momentos que se hicieron interminables y simplemente no sucedió nada. Creí que todo había pasado ya, pero cuando me sentí un poco más aliviada, otro sonido perpetró aquel silencio. Esta vez era un bramido, como de un caballo, y sonaba realmente muy cerca, como si estuviera justo afuera de mi ventana ahora. Mi padre no tenía caballos en su propiedad y que yo supiera tampoco nadie en las proximidades. Siguió sonando y parecía que venía de distintos lugares, como si aquella cosa pudiera teletransportarse de un lugar a otro en cuestión de segundos. Sonaba una vez por la derecha y la siguiente por la izquierda. En ese momento deseé poder ver qué era esa cosa que provocaba todos los ruidos. La incertidumbre de no saber de qué se trataba me llenaba de pánico. Mi mente divagaba tratando de encontrarle una explicación lógica o razonable. Por último, otro sonido irrumpió. Para mí, este fue el más escalofriante de todos. Se trataba ahora del sonido de cadenas pesadas y oxidadas que se arrastraban afuera. Al igual que el sonido anterior, este también parecía venir de todos lados, incluso de adentro de la casa. Pensé que quizás se trataba de mi papá, pero él nunca salía sin una lámpara, y de ser así, yo podría verle desde mi ventana. Este ruido hacía tal estruendo que incluso lastimaba mis oídos. Cada vez se escuchaba más fuerte y más cerca, hasta que también lo escuché por fuera de mi puerta. Esperaba que pronto lo que estaba afuera entrara a mi habitación, pero no fue así. Incluso escuché como aquellas cadenas rozaban la madera de mi puerta, y por un momento pude ver una sombra por debajo de esta. Mi cuerpo estaba tan rígido del miedo que incluso dejé de sentir el frío. No supe qué hacer en aquel momento, así que lo único que se me ocurrió fue rezar una oración y así lo hice por unos minutos hasta que aquel sonido de cadenas se fue alejando cada vez más hasta desaparecer en el silencio de la noche. Me sentí totalmente agotada y por increíble que parezca cerré mis ojos y quedé dormida profundamente. Cuando desperté no quise decirle nada a mi padre porque sabía que no me iba a creer. Sin embargo, aquella noche fue y sigue siendo lo más terrorífico de mi vida. Como les dije, el no ver aquello que me acechaba hizo que mi experiencia fuera más espeluznante que ninguna. Este fue mi testimonio. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.